Nacionales. Ya son las 6 de la mañana, 3 minutos. Desarrollamos los hechos más importantes de este miércoles 13 de septiembre y empezamos hablando del Ministerio de Educación, que ha presentado ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley estatutaria de la educación, el que abarca temas como la gratuidad educativa, la inclusión de grados 12 y 13 y además le otorga poderes excepcionales al presidente de la República. La información es de Camila Aguilera. El proyecto de ley estatutaria a la educación, radicado ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, cuenta con 36 artículos distribuidos en 6 capítulos, los cuales plantean temas como el avance a la universalización de la educación desde la primera infancia hasta la educación superior, la ampliación del ciclo preescolar de la educación inicial y la obligatoriedad de la educación media y su articulación con la educación posmedia. La ministra de Educación, Aurora Vergara, señaló que en diferentes zonas del país los jóvenes que pasan de noveno a décimo no cuentan con instituciones educativas que lo reciban. Por tal motivo se extendió esta obligatoriedad hasta la educación posmedia. En muchas zonas del país, cuando las personas van a transitar de noveno a décimo, no cuentan con una institución que les reciba. Al hacer obligatoria la media con un proyecto como este, lo que estamos es garantizando derechos. Este es un proyecto que le dice al país a qué tiene derecho en educación cada familia colombiana. Por otro lado, otro de los puntos que se radicó en el proyecto de ley fue el tema de gratuidad, el cual establece que el Estado garantizará de forma progresiva y con criterios de equidad la educación gratuita en todos sus niveles. Por su parte, la ministra enfatizó que este es un articulado que busca organizar el sistema educativo en el país. Y por eso estamos planteando que la gratuidad en conexión con esa ley que ya está vigente se pueda garantizar. Entonces, básicamente lo que esto nos ayuda es a organizar el sistema. Si ustedes lo piensan con detenimiento, este es el momento para que el país pueda revisar con detenimiento las condiciones en las que está el sistema de educación. Y lo que plantea esta ley es organizarlo todo desde educación inicial a educación superior para que puedan recibirse los privilegios de una buena educación en todo el país. Uno de los puntos que ha dado de qué hablar es la inclusión de los grados 12 y 13, en la que la ministra Vergara aseguró que esta categoría no debería enfrentar al sector educativo. Universidades han venido trabajando con el Ministerio de Educación y han propuesto la categoría de posmedia para educación superior. Entonces lo que va a salir de allí se va a debatir en el marco de todas las plenarias en el Congreso. Es el concepto que como sector de educación consideremos es el que mejor representa la educación en el país. Esta categoría no debería enfrentar al sector educación, por el contrario, debe generar espacios de reflexión que nos permitan decir, si la llamamos terciaria, cuáles son las potencialidades, es decir, cómo ganan más las familias colombianas. Finalmente, con la radicación del proyecto de ley estatutaria se estaría saldando una deuda del Estado con la educación nacional, al cumplir con el artículo de la Ley General de la Educación que hace 30 años exigió expedir este proyecto. Señal de la mañana, conectados con Colombia. Camila, gracias. 6 de la mañana, 6 minutos y justamente vamos a nuestra cabina de Radio Nacional de Colombia con Freddy Sáenz porque distintos sectores políticos reaccionaron a la radicación de este proyecto de ley estatutaria de la educación. ¿Qué reacciones se conocieron, Freddy? Buenos días allí desde el Congreso. Juan Carlos, televidentes, oyentes, muy buenos días. Pues luego de la radicación de este proyecto de ley estatutaria de la educación, pues varios pronunciamientos se dieron a conocer de las distintas bancadas políticas en el Congreso de la República. Desde el Pacto Histórico y en general de la coalición de gobierno resaltaron la radicación de esta iniciativa y señalaron que permite, o mejor, garantizaría mayor acceso a la educación, no solamente a la educación superior y técnica, sino también buscar mejorar las condiciones del sistema educativo en Colombia en la etapa media. Desde el Pacto Histórico y de la Unión Patriótica, Heráclito Landines, representante de la Cámara, y Gabriel Becerra, juntos de la Comisión Primera, donde ingresará esta iniciativa, resaltaron la radicación de este proyecto. Ley que va a garantizar el derecho fundamental de los colombianos a formarse, a educarse, y asimismo va a obligar al Estado a que garantice ese derecho fundamental. Y en esa medida son muy importantes todos los aportes, todas las discusiones que se hagan en torno a este proyecto de ley estatutaria. Este es un proyecto que pretende iniciar un proceso de transformación en la educación superior, avanzar en su universalidad, integrando los diversos niveles de la educación, desde la preescolar, inicial, la básica, la media.
Pero no solamente desde la coalición de gobierno se refirieron a la radicación del proyecto de ley estatutaria de la educación, también desde la oposición, desde el Centro Democrático y Cambio Radical, presentaron varios reparos y preocupaciones frente a esta iniciativa. Hernán Cadavid del Centro Democrático y Jairo Cristo de Cambio Radical señalaron que es un pañito de agua para mejorar el sistema de educación en Colombia y que no apoyarán esta iniciativa si tiene o está incorporado dentro de su texto el temas ideológicos, señaló el representante Hernán Cadavid. Frente al proyecto de la reforma de la educación, tenemos varias preocupaciones agregadas a la alerta que ha presentado la Academia Colombiana. Nosotros no queremos ni buscamos proyectos de ley, ni vamos a aprobar proyectos de ley que tengan un contenido segregador de la academia, primero, y segundo, que vayan a tener un alcance de contenido ideológico. La educación es para la formación, no para la ideología. Esto me parece un pañito de agua que solamente va a solucionar los temas de la educación superior, y la educación en Colombia jamás se ve como sistema. Yo creo que ya es hora que empecemos a ver la educación como un sistema que inicie con la educación inicial y termine con la educación superior. Pues de la Alianza Verde, que también hace parte de la coalición de gobierno, resaltaron la erradicación de este proyecto de ley estatutaria de la educación, señalaron aspectos positivos de esta iniciativa, pero también tuvieron algunos reparos frente al texto que fue radicada por la ministra de Educación y señalaron que acompañarán el debate de este proyecto de ley, pero con algunas modificaciones. Así lo señaló el representante de la Cámara, Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde. Nos parece además acertado que el Estado ahora se haga cargo de la educación y de los procesos de formación integral de los niños desde los 3 años, y no como aparece hoy, que el Estado solo se hace cargo de esa competencia desde los 5 años. Y por último, nos preocupa mucho que en la reforma se le generen obligaciones adicionales a alcaldías y gobernaciones, y el Estado se quite esa responsabilidad, por ejemplo, frente a los programas de transporte escolar y programas de alimentación escolar. Pues justamente estas declaraciones de los congresistas vinieron en su mayoría de miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pues comisión de la que deberá iniciar la discusión de este proyecto de ley estatutario de la educación. Pero no solo congresistas, sino también sectores y actores de la educación se refirieron a la erradicación de este proyecto de ley estatutaria de la educación. Este es un informe de Camila Aguilera. La erradicación del proyecto de ley estatutaria de la educación causó diferentes reacciones al respecto. Uno de ellos fue Domingo Ayala, presidente de FECODE, quien hizo un llamado al Ministerio y al Congreso para respetar y prevalecer los derechos de la educación pública. Expusimos los criterios que tenemos con relación a la ley estatutaria del derecho a la educación, pero a su vez expresamos nuestro rechazo al proyecto de ley 192 sobre bonos escolares que pretende privatizar la educación pública, pero también rechazamos con nitidez el proyecto de ley 053 que pretende eliminar el derecho a la huelga para el caso del magisterio. Estos y otros asuntos estaremos desarrollándolo. Vamos a edificar un proyecto, un plan de acción para llegar a todas las zonas de Colombia. Asimismo, Wilmer Espitia, representante del sector estudiantil en el proceso de erradicación, aseguró que con este proyecto se espera se dé inicio a mayores oportunidades en el acceso a la educación. Hoy, con la ley que estaban presentando, siento que nos va a servir mucho a los jóvenes, nos va a beneficiar, nos va a abrir puertas, nos va a dar oportunidades para no quedarnos estancados en nuestros sueños y a veces por no tener los recursos, por no tener las oportunidades de no poder culminar las carreras que cada uno tenga pensado, que quiere lograr. Y pues esta ley yo creo que nos va a ayudar a la mayoría de los jóvenes. Por otro lado, María Victoria Calambas, perteneciente al resguardo de Guambia, enfatizó que gracias a este proyecto de ley, más zonas apartadas del país podrán contar con un modelo educativo adecuado sin importar sus condiciones. Pues me parece un punto a favor debido a que incluye todo, inclusive a las comunidades indígenas, porque durante años se ha habido una marginación, no se ha tenido en cuenta a las comunidades indígenas y pues me parece una buena opción como para, digamos, iniciar a trabajar con las comunidades indígenas.
Finalmente, Flor María Ochoa, madre de familia, señaló que espera que de ser aprobado este proyecto, sus hijos tengan mayores oportunidades de progresar no solo en la parte académica, sino también en la vida profesional. Es la primera vez que nos incluyen como personas del campo en un evento como estos. Entonces las expectativas son grandes porque mi hijo mayor no pudo estudiar por falta de recursos. Agradecerle a la ministra, al presidente Petro, por incluirnos en las zonas rurales porque estamos muy olvidados. Señal de la mañana, conectados con Colombia.